tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias, denle me gusta, gracias por sus comentarios. Ustedes son los analistas y obviamente el invitado. No se confundan, yo no soy el analista. Los analistas son ustedes, los que escriben sus comentarios, los que dan su punto de vista, sin insultar, obviamente. Los mensajes constructivos los tomamos en cuenta y los demás ya saben, los insultos y todo. Síganos, ahí siga poniendo lo que quiera, desahóguese. Al final de cuentas eso es lo que nos queda al pueblo hondureño, desahogarnos con alguien o contra alguien, pero tampoco hay que ser groseros. No todo el mundo se le puede estigmatizar, no todo el mundo se le puede señalar, ¿verdad? Y aquí descalificamos a la gente solo con un y aquel porque vaya, olvidad, ya estuvo. Y con eso queda descalificada la gente. Fíjense que hoy es un día bien importante para analistas de la noticia, porque realmente, ¿qué es lo que pasa? Hoy cambiamos de horario. Hoy vamos a estar a la 1 de la tarde. Claro, estamos a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde ya cambiamos el horario de las 5:30 a 6:30 p.m. Ya no. Ahora tiene que buscarnos y seguirnos a las 1 de la tarde. Nuevamente, gracias a todos. Gracias por darle me gusta y ya. Interesante tema hoy. Ayer tuvimos también a otro aspirante presidencial, pero hoy tenemos a alguien que ya ha estado también dentro de la administración pública. Conoce un poco, tiene una vasta experiencia en cuestiones de la administración pública, sabe los problemas del país y por qué, por qué tiene que sentirlo también, porque es un aspirante a la presidencia de la República que está en contacto directo con las clases más necesitadas, con la gente más pobre, con la gente que busca a diario, porque tiene sed, porque está necesitada de salud. Me refiero al doctor Mario Noé Villafranca. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, licenciado Carlos López. Gracias por haber también estar aquí en nuestra casa. Bueno, ya días estábamos programando esta entrevista, pero no se había podido a las múltiples ocupaciones suyas y obviamente el espacio está abierto. Nos tocó correr. Sí, le tocó correr. Y operar temprano para poder estar acá. Y luego, si critican los apagones, ahorita fuimos víctimas de un apagón. Nada dicho. Sí. Nada Bien, dicho. pero lo cierto es que aquí estamos. Aquí estamos y gracias por compartir. Doctor, cuéntenos un poco por qué nace esa aspiración presidencial. ¿De dónde surge esa necesidad de usted que lo postulen como candidato presidencial? Mire que esa es una pregunta que hasta hoy me la hacen. Se la voy a contestar. Yo creo que vemos una buena cantidad de hondureños, varios, que queremos nuestro pueblo. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar fuera del país y quedarnos estudiando, trabajando. Así como su servidor, tuve la oportunidad de quedarme en Estados Unidos. Fui aceptado en el Thomas Jefferson de Pensilvania. Cuando estuve en México me ofrecieron quedarme. Yo amo mi pueblo, aquí voy a morir. Aquí nací, aquí voy a morir. Y lo que uno desea es buscar alternativas de solución a los problemas. Y yo siempre he considerado que la política, si yo opero a una persona de cáncer, porque esa es mi segunda especialidad, soy cirujano general y cirujano oncólogo, después de haber estudiado medicina, hice 4 años de cirugía general, luego 3 de cirugía de cáncer, luego cáncer de hígado, pie, biliar y páncreas en Japón, y he rotado 4 veces en Estados Unidos. Y en España, al sumarlo son más de 15 años, 16 años. Y si yo opero a una persona y le va bien, yo le ayudo a esa persona y le ayudo a la familia y a las amistades que tiene esa persona. Pero si yo tomo una buena decisión política, yo le ayudo a millones. Entonces, yo considero que la política como tal, no los políticos ni los politicanos, sino que la política como tal es la mejor herramienta de ayudar y de servirle a la gente.
Y yo he tenido la aspiración desde muy joven. Lo que pasa es que me he dedicado más a estudiar y a trabajar en mi área. Yo tengo más de 25 años de ser cirujano de cáncer. Inicié en el Hospital San Felipe y hay enormes deficiencias en el sistema sanitario. Usted puede ver en la parte de educación, en la parte más vital que es el trabajo, la oportunidad. Los jóvenes realmente se preocupan y sufren porque al papá, al tío, al hermano o al abuelo que le paga la universidad, que le da la oportunidad de poder estudiar, y cuando termina, lamentablemente un porcentaje muy alto, arriba del 80%, algunos dicen que hasta 90%, terminan una carrera en la cual no van a tener trabajo. Eso es frustrante para todos, para ese joven que recién se está graduando, para el familiar que lo apoyó, el papá o la mamá que lo apoyaron, el abuelo, el tío. Me parece que nosotros tenemos que darnos cuenta de dónde estamos, a qué generación pertenecemos. Yo creo que hubo un periodo de grandes personas, filósofos, políticos, de un amplio y gran criterio que se encargaron de fundar realmente la democracia en el país, de crear las instituciones del país. Y la generación a la que yo pertenezco, licenciado Carlos López, es una generación de transición, porque el presente y el futuro de Honduras son los jóvenes. Y tenemos que preocuparnos para que estén bien capacitados, bien orientados, realmente colaborando con ellos para que ellos sean los encargados de una nueva generación política a la que se le debe de entregar el poder del país. Usted ha explicado un proceso en el cual no todo el mundo tiene acceso. Es decir, el hecho de llegar a cierto nivel de escolaridad y luego buscar un empleo y encontrarse con esa frustración. Pero ¿qué pasa con el grueso? Porque eso todavía somos un sector privilegiado, los que logramos llegar a una universidad y luego y salir de la universidad. 7% o sea, de la población. Imagínense. Hasta hace unos 2 años creo que en los resultados oficiales de una búsqueda que hicimos aparecía más o menos en eso, casi un 7% de poder llegar y tener una maestría, de llegar a la universidad. Una cosa es entrar y otra cosa es egresar con un título. Ahora bien, de aquí también, o sea, se presentan dos problemas a la vez. Uno, tener esa aspiración, llegar a eso, y lo otro es alcanzarlo. Unos no llegan porque no tienen empleo, o sea, no tienen trabajo. Hay gente que se autosostiene, o sea, en sus estudios, y se queda en un nivel bien bajo de escolaridad. Y luego el otro que logra salir de la universidad, no encuentra trabajo tampoco. Entonces es doble frustración, porque de repente se ha especializado hasta en maestrías, doctorados y todo, en universidades fuera del país muchas veces. Y como dice usted, alguna gente quiso en México que yo me quedara, hicieron en Estados Unidos que yo me quedara trabajando. Y ahí viene la fuga de cerebro. O sea, lo poco que le ha costado al Estado o lo poco que le cuesta con fondos propios a la persona, quienes se benefician son otras poblaciones y no la nuestra. Mire qué buen análisis el que ha hecho. Sabe que yo me reuní con un experto en el área de economía y de finanzas, una persona muy reconocida, de un amplio criterio, y me decía, me preguntó, ¿cuánto cree usted, me dice, que le vale a Honduras cada persona que migra? Que lo que usted dice, lo que le costó a Honduras, primaria, secundaria, y que decide irse, le costó por cada uno $25,000. Por eso es que en México pueden decir que los van a aceptar, porque no tienen que gastar más y están cerca a darle una oportunidad de empleo y van a sacar un enorme provecho, porque lo que tenían que gastar para educarlos, ya una buena parte ya pues obviamente está invertida. Ya se los mandan, nos mandamos educados. Así es. Y eso es una realidad, y por eso es que algunos apuestan a eso. Y el que vive en Estados Unidos, que le cuesta, que es durísimo, el empleo de latino, usted bien sabe, que es bien duro, no puede ni, usualmente lava platos, limpia el trabajo los que pisos, no le gusta hacerle al propio o en el área de agricultura, pero ya atender a una persona necesita 2 o 3 idiomas. Sí.
y haber pasado lo que le pasa a algunas personas. Y si usted se da cuenta, Honduras, en su enorme riqueza que tiene, porque sí lo vemos muchísimo, usted se da cuenta que en Honduras es el país de Centroamérica que más bilingües tiene. O sea, es donde más personas hablan inglés, por lo menos un idioma. Hay un porcentaje muy pequeño que hablan 3, 4, 5, pero es el país de Centroamérica que más tiene personas que hablan en la lengua inglesa. Así que no todo es malo. Y nosotros estamos en el mero corazón del continente, en el mero centro de Centroamérica. Tenemos una riqueza, es privilegio. ¿Cómo no? O sea, Así es. Entonces, ¿cómo no vamos a aprovecharnos? A pesar de los permanentes saqueos de los que han estado de turno, Honduras sigue siendo país, rico. Realmente que nos merecemos, realmente, doctor. No, merecemos que nos vaya mejor. Y creo que los que tenemos conciencia, porque yo nunca he vivido de la política. Yo tengo un montón de defectos, pero ladrón no soy. A mí tampoco me gusta mentir. Me gusta mejor decir la verdad. No tengo un chip donde tengo que hablar con mis pacientes que padecen cáncer y decirle una cosa. Y de ahí me pongo otro de politiquero. No, yo uno solo. Y tratar de ser puntual. Doctor, pero aquí va a tener que sacrificar, porque si se mete ella a buscar la presidencia, va a tener que sacrificar un poco su carrera. ¿O cómo llevar esas dos? Para todo hay tiempo en la vida. Mire, ahí hay ejemplos. Le puedo poner un ejemplo. En América Latina, no sé si usted se recuerda de Tabaré Vázquez, que fue presidente de Uruguay en 2 periodos. Sí. Él, oncólogo, radioterapeuta, ¿verdad? Y él puso una condición, que si él llegaría a ser presidente, porque había solo 2 partidos que eran relativamente tradicionales, ¿verdad? Y él apareció y ganó. De hecho, que el presidente Mujica fue ministro, si mal no me equivoco, de Agricultura, sí, de él. Y luego él volvió hace poco murió, por cierto, creo que fue de un cáncer de pulmón, o cerebro, sí, de pulmón. Y pulmón cerebral. Y él siempre se comprometió de ver a sus pacientes. Igual creo, me cuentan a mí que pasó para mí el mejor presidente que ha tenido Honduras, Villegas Morales. Entonces creo que para todo hay tiempo, para la familia, eso sí, ¿verdad? Probablemente el descanso va a ser muy, muy, muy poco. Pero estamos obligados, licenciado. Mire, este es el momento, lo decíamos fuera de cámara, uno de los momentos más delicados que va a tener Honduras. Usted sabe el significado que representa que en un juicio de un expresidente de nuestro país, el jefe de la policía, el encargado de darle seguridad a su pueblo, a todo un noble pueblo, ha dicho que él acepta ser culpable de haberle ayudado a algunos narcos en su trabajo, en su oficio. ¿Qué impacto puede tener eso para nuestro país? Ese sí tenía 2 chips. Sí, o sea, hablando de los chips, porque dice usted, no puedo quitarme un chip de médico y ponerme uno de político. Pero aquel sí tenía el chip de estar encargado de la seguridad de todo un pueblo y quitarse el chip y poner el chip de contribuir a delitos. Pero él decir, ¿verdad? Después de todo lo que él habló, él reconocer y decir, sí, soy culpable. O sea, el significado de eso para Honduras, creo que es un momento que vamos a salir adelante con seguridad. Doctor. Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. Obviamente, no va a ser muy fácil. No está tan fácil. Pero vamos a ir a una breve pausa. Al retorno me comenta cuál es su propuesta de país, cuál es su propuesta de repente en el campo de la salud, en el campo económico, en el campo el desempleo, de lo cual empezamos a hablar, en el campo de la educación. O sea, salud, educación son básicos. Incluso en otros países es prohibido, determinante prohibido, paralizar esos 2 sectores. Y luego me da su comentario también sobre la contratación de médicos cubanos. Al retorno. Bien, retomamos este diálogo con el doctor Mario Noé Villafranca, aspirante presidencial por el partido Todos Somos Honduras.
realmente, doctor, ¿por qué tengo que ir a votar yo por el doctor? ¿Qué es lo que me va a ofrecer en este mercado? Que yo creo que al final se va a abrir una gran gama, un abanico de aspirantes, que no todos van a llegar a la recta final, no todos, algunos solamente se lanzan para hacer bullita y ya se acomodan políticamente en algún lado, a ver qué consigue. Ya consiguen el puesto y ya estuvo. O sea, por eso decían que arman tantos partidos de maletín y algunos se quedan fuera, pero consiguieron de la deuda política, consiguieron varias prebendas y es más, hasta puestos en algunos casos, pero que el caudal político realmente no los ha llevado ahí. Es decir, solamente porque formaron un partido político. ¿Por qué tengo que votar yo por buscar dentro de ese abanico que va a existir y decir el mejor candidato es el doctor Mario Novoa Villafranca? Bueno, en primer lugar, quedaron en el tintero varias preguntas, ¿no? Claro, propuesta de educación, propuesta en salud. Le vamos a dar respuesta. La primera más importante es que nosotros, donde hemos estado, nunca hemos robado. O sea que van a tener un presidente que no va a robar y que no les va a mentir. Eso en primer término. En segundo, yo creo que como no tenemos ningún compromiso, salvo con Dios, por supuesto con nuestro pueblo, si nos elige, y nuestra familia, de cuidar el nombre de ella, creo que es importante que las diferentes estatales y los diferentes organismos, instituciones, secretarías, tengan a la gente mejor preparada. Hay muchísima gente joven de un gran talento que merecen una oportunidad. Lo que nosotros queremos es conducir para que las mejores personas, los mejores hondureños, tengan oportunidad de demostrar que pueden hacer las cosas mucho mejor de lo que han estado. Porque esa es la alternativa de salida del país. Y hay que hacer... Ahí está hablando de aplicación de justicia, que no, tampoco le va a temblar. En lo más bien, cada institución tiene que hacer lo que debe de hacer. Y yo soy un amante de la democracia. Yo creo en la democracia, por muy noble, por muy imperfecta, pero es nuestra. No tenemos por qué comprarle a otro país. Nuestra democracia debe de ser vista de esa manera y apostarle a ella. Yo creo en la libertad, en la alternancia en el poder, en la independencia de los diferentes poderes. ¿Es sectario usted? No, para nada. ¿Cómo voy a hacer si yo opero cualquier tipo de persona? He operado gente de verdad que manda en el país, millonaria, primeras damas, que no puedo dar nombres, sí, y igual la gente de lo más humilde que usted ha podido encontrar. Gente que a mí me ha dicho, cuando le decíamos la historia, ¿y usted qué come? Entonces, sopa de churro, doctor. ¿Y eso qué es? Me dice, de las latas, me dice, de Ceteco, de la leche del niño, me dice, de los churros, fiesta. Le ponemos, ya me metió 2 goles ahí. Con agua, con agua, pues ya no voy a bolear, y con agua de pozo, y con eso lo calentamos, y con eso lo doy a los niños. Imagínense qué dieta es esa. Así como gente bien humilde, igual gente con buenas posibilidades. Y el mismo procedimiento, sin cambiar. Tanto en el Hospital Escuela, San Felipe, en diferentes hospitales que hemos nosotros colaborado en la parte pública, en Gabriel Alvarado. Fui al de Ocotepeque en una ocasión a operar en una brigada, al de La Mosquitia, fuimos una vez al del Progreso también. Entonces, ¿por qué cambiar? Es lo mismo. Y creo yo que hay algunos aspectos fundamentales de la estructura del gobierno que deben de ser analizados. Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, creo que hay algunas secretarías que están de además. Esa es mi humilde percepción. ¿Cómo cuál? Creo que la ambigüedad que se tiene en el tema de los derechos humanos debe ser analizada, debe ser revisada. Creo que hay las secretarías que tienen el impacto social, por ejemplo, tienen que ser igual analizadas. Los presupuestos de las secretarías tienen que ser analizados. Y hay otro tema que es muy importante, que tiene que ver con la fiscalía, porque la figura del director de fiscales, el fiscal general adjunto o el fiscal general, la forma como se eligen. ¿Por qué no tener fiscales departamentales?
¿por qué no tener un fiscal como el equivalente del fiscal federal, ¿verdad? O de los estados, como en los Estados Unidos. Y, por ejemplo, ¿por qué no tener un sistema bicameral en el legislativo? ¿Por qué no elegir en manera diferente y no simultánea al presidente de la República, a los diputados y a los alcaldes? Yo creo que ese es un tema que tiene que ser reformas electorales. Igual, creo que cada quien va a defender la segunda vuelta o no, pero ¿y por qué no le preguntamos al pueblo hondureño? El tema de la reelección, que fue ilegal, quedó abierto. Sí. O sea que perfectamente... Iba a seguir siendo ilegal. Iba a seguir siendo ilegal porque no se ha resuelto. Y eso a través de... Yo lo presenté como una alternativa que se le preguntara al pueblo hondureño. Preguntémosle. Y si ellos dicen que sí, que debe haber reelección, ¿y cómo? Y si dicen que no, ahí nomás quedó. Y ahí van a entrar las modificaciones, en todo caso debe haber un sí. Así es, pero hay que preguntarle al pueblo, no tenerle miedo. Okay. Y en la parte legislativa igual, yo creo que deben de haber una revolución intelectual de apostarle a las personas que tienen mayor mérito, sin necesidad de comparar algo político, que demuestren de qué están hechos, la capacidad que pueden tener para sacar adelante. ¿Cómo es posible que no tenga competencia en distribución de agua, que no tenga competencia en la parte de generación eléctrica, en telefonía? Ahora sí tiene competencia, pero antes no tenía. ¿Cómo hicimos fracasar nuestras estatales? O sea, ¿habrá alguna alternativa de sacarlos adelante? Y si nos vamos a eso, creo que hay dos puntos fundamentales a los que usted tiene que apostarle. Por supuesto que el pobre, es importantísimo sacarlo de la pobreza. ¿Y cómo? Pues usted ya lo podremos conversar. Pero sí hay un punto en que yo quiero darle una prioridad importante, es al que sostiene al Estado, el que realmente sostiene a los gobiernos, que es la clase media. Es la que le genera prácticamente casi la mitad de los empleos. Entonces, ¿por qué usted no lo apoya a la clase media? ¿Por qué usted no le ayuda en su salario? ¿Por qué usted no le ayuda en los impuestos? ¿Por qué no le incentivo para generar más empleo? Así es. ¿Por qué usted no le ayuda en la salud? Porque usted saca cálculos. Si tengo a mi mamá enferma, tengo a mi tía enferma y tengo un hijo y soy yo el que tiene que pagar las pastillas del azúcar, de la presión, etcétera, etcétera, entonces a usted se le va una cuenta de 2 salarios mínimos, fácilmente, ¿verdad? Y entonces, ¿y quién sostiene entonces la casa? ¿Por qué no ayudarle en educación? ¿Por qué no ayudarle en la salud? Si usted logra conseguir que haya medicamentos para todas las personas y hace una labor preventiva, usted le va a ayudar a la clase media. Y hay una parte bien importante. Mire que mucha gente le fascina poder tener trabajo en el gobierno, especialmente por su jubilación. Ajá, y ¿cuánto se le paga a una persona jubilada en el Seguro Social? Hay gente que no pasa de 3.500, 4.000 empiras. Hay unos que se les paga 2.000, 2.500. Me parece que son temas que tienen que ser analizados y decir, bueno, y si estas prebendas tienen los que trabajan en la parte o en el sistema público, ¿por qué no en el privado? ¿Por qué el empleado de una empresa, ¿verdad?, privada no puede tener esa oportunidad? Me parece que son situaciones en el tema laboral que tienen que ser analizadas, pero apostarle a la clase media. Yo sí creo que la revisión de los impuestos, la revisión de la carga tributaria a la clase media, el apoyo en lo que es la parte económica, en la parte de salud, en la parte de educación, en los temas propiamente de inversión, de apoyo en impuestos a la inversión, creo que deben de ser favorecidos. Sin atacar a la empresa privada ni tampoco a la clase privilegiada. Estamos hablando de tratar de llevar la fiesta en paz. Y si usted me dice, doctor, eso está un poco enredado, dígame por qué yo debo de ir a votar por usted. Simple y sencillamente, además de lo que le dije yo, que no vamos a robar, y que lo hemos demostrado donde hemos estado. Que no va a mentir. Y que no vamos a mentir, hay algo que es muy puntual. Nosotros queremos darle paz a nuestro país y futuro a nuestros hijos. Pero eso es generando, porque, pues, mire, aquí hay desplazamientos violentos, se ve la cantidad de mujeres que mueren. Sí. O sea, realmente, tema si de seguridad. dar la paz tiene que
comenzar en casa, Así es. ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Porque La base moral si de usted una no tiene persona... trabajo, no creo que esté en paz. O sea, No. si usted no tiene salud, no creo que esté en paz. Sí. Y cuando usted tiene... la gente que más sabe de esto, yo escuché a un par de analistas en Washington que usted tiene que ver después de las grandes recesiones económicas, cuáles son las oportunidades reales que tiene usted su país, donde usted vive. Entonces usted tiene alguien que va a ser materia prima o que va a tener la oportunidad de trabajo y que su mano de obra va a ser más económica que los chinos, por ejemplo. Entonces va a ser difícil competir. Pero infraestructura dentro del país es una oportunidad real. Darle oportunidad a, por así decirlo, ver el tema no solo puramente textil, sino que la oportunidad de última generación de producción de computadoras, producción de relojes, producción de cosas nuevas, de celulares, que le permitan, de los inteligentes, que le permitan usted tener una oportunidad de trabajo, de innovación, y que los que deciden producir o servir como una empresa nueva se les pueda condonar durante un tiempo el inicio en sus labores los impuestos que deben de ser pagados. Yo creo que deben de haber muchos incentivos y hay empresas que van a estar interesadas. No me quiero definir yo al tema de las seguridades, que hablan de la seguridad judicial, del Estado de Derecho, todas estas cosas, porque creo que cuando se lleva la fiesta en paz y comienzan a haber oportunidades, generar oportunidades para todos, las cosas solas van cayendo y las reuniones que se pueden hacer en diferentes países, haciendo con en algún momento se trató de emular a algunos otros, de tener las puertas abiertas en Honduras para inversión, con las cuentas claras y tratando de llevar la fiesta en paz sin polarización, porque si usted tiene una sociedad que está polarizada, usted puede tener el mejor plan, no crece, proyecto, pero va a ser que es imposible que usted pueda desarrollar algo porque tiene su gente que es el principal motor de vida, está confrontada y peleándose, y creo que tenemos en algún momento que parar esa polarización. Nosotros estamos en contra de estar atacando o estar discutiendo y peleando. Creo que no lleva a ningún lado. Yo creo que las cosas que no están bien se resuelven. Si hay alguien que tiene que pagar algo, que lo pague, pero no seguir en una situación donde el país va a ir para abajo. Son una utopía lo que me está planteando, doctor. ¿Es posible llevar a cabo todo esto con las estructuras actuales, con las estructuras que prevalecen todavía después de 12 años de un gobierno a lo cual pues se les ha dicho de todo? Evidentemente ahí han ido saliendo casos de corrupción, y no solamente claro, son los que más han estado en el poder, pero y han salido casos de corrupción de gente mucho antes que lo del Partido Nacional. Ahora, quemar, o sea, cambiar todas esas estructuras, cambiar un poco de mentalidad. Tiene la gente que maneja esa expertise, se va a rodear de buenos asesores, porque no es fácil romper esquemas tan atávicos de corrupción, principalmente redes de corrupción, redes de narcotráfico, redes de lavado de activos, redes de tráfico de humanos. O sea, eso no es fácil, doctor. Pero al retorno, después de esta breve pausa. Doctor Mario Noé Villafranca, ¿se puede llevar a cabo todo este tipo de ideas que tiene o son utópicas? No, yo estoy convencido que sí. Le voy a decir por qué. ¿Cuál es la base para creer en eso? Yo creo en el hondureño. Yo creo que el hondureño es noble y tiene una
un aspecto bien importante. El hondureño ha aprendido a sobrevivir en cualquier tipo de situaciones. Y yo creo que la gente al final de cuentas es muy agradecida. A pesar de las diferentes circunstancias que pueden afectarlo, el hondureño es noble. Y me parece que no se le ha dado oportunidad. Lo que nosotros tenemos como país es el resultado de muchos fallos del sistema. Y yo no soy un antisistema, ese no es mi discurso. Yo sí creo en las instituciones. Y es como que usted, el techo, tiene un problema. ¿Cómo usted va a botar los cimientos y va a hacer pedazos las paredes si están bien? Si lo que tiene malo es el techo. Entonces resuelve el problema del techo. Entonces las instituciones, obvio, porque la perfección está en Dios nada más. Si tienen algún problema, alguna falencia, alguna dificultad propia en su funcionamiento, entonces usted resuelve ese problema. Si yo creo en el hondureño, y yo creo en el mérito de las personas, creo en la capacidad de los hondureños. Yo le hablo, por ejemplo, en mi área. Yo he visto que médicos hondureños, cuando van a estudiar a México, Estados Unidos, Guatemala, Brasil, Argentina, Uruguay, España, Inglaterra, yo los veo que son de los mejores alumnos, de los mejores de su promoción. Eso significa que el hondureño tiene talento. Igual yo he escuchado a algunos ingenieros que me han comentado lo mismo, ingenieros eléctricos, arquitectos, gente que ha salido y que no todos se quedan viviendo y trabajando en otros países, sino que regresan con la emoción de servirle a su pueblo. ¿Cómo usted a una persona así no le va a dar la oportunidad? Nadie está pensando que se va a hacer millonario y que va a robar. No, si uno es feliz con lo que Dios le da. Y yo sí estoy convencido que hay mucho hondureño capaz. Así que de repente es el momento de darle oportunidad a la gente que no depende de la política, que no vive. Usted no necesita de la política para vivir, su servidor no necesita de la política para vivir. Estaba en un puesto público tampoco. Entonces, ¿y por qué no nos damos cuenta que hay una enorme cantidad de hondureños, la inmensa mayoría, que nunca han necesitado de un puesto para poder vivir en la administración pública? ¿Y por qué no le da la oportunidad a los mejores? O sea, ¿por qué usted no le da la oportunidad a los mejores? Esa ventaja la tiene alguien que no tiene compromiso. ¿Ah? Si usted no tiene compromiso con nadie, solo con Dios y con su pueblo, y respetar la familia en su nombre, en su apellido, ¿por qué usted no va a poder hacer eso? Claro que sí, y es poco a poco. Lo que sí creo yo, licenciado López, que en temas como salud, temas como educación, temas como seguridad, debe de existir realmente un proyecto de país con metas claramente definidas a corto, mediano y largo plazo, y donde todas las instituciones políticas, todas sin excepción, formen parte. Las mejores personas en esas áreas que se acerquen y se haga un plan, el cual ese plan, no importa quién esté en el poder, debe de ser llevado a cabo, para que entonces entendamos que hay proyectos de país en algunos temas muy puntuales, en que no que sean intocables, ¿verdad? Porque sí hay cosas que se tienen que modificar. Lo único permanente es el cambio, pero sí que den un norte hacia dónde ir, porque a veces la gente le dice a usted, interpreta como que nuestro país va en un rumbo donde nadie sabe para dónde vamos, donde cada quien quiere agarrar para diferentes lados y que no ve un futuro claro para nuestros hijos y nuestros nietos. Usted ha hablado, fíjese, que de gente que está en el exterior. Me voy a referir exactamente a la gente de su gremio. ¿Es necesario o no hacer una contratación de médicos cubanos? Bueno, es de bien nacido ser agradecido. Y es bien difícil decirle que no politice un tema donde los médicos forman parte de un país, ¿verdad? En el cual, pues, ha existido un gobierno de muchos años, ¿verdad? De muchísimos años, décadas. Y cuando pasó el diluvio, el huracán Mitch, el presidente Flores, cuando estaba él ejerciendo su cargo, pidió colaboración y muchos médicos cubanos vinieron a ayudar. Desde esa fecha hasta ahora, estamos hablando de más de 20 años,
se han dado más de 10 millones de atenciones. Y de la misma forma han existido cirugías, hay más de 40.000 cirugías que la han realizado. De esto es el proyecto insigne del expresidente Fidel Castro, en paz descanse, era la Operación Milagro, que era la oportunidad de devolverle la vista a una persona que la había perdido por catarato o porque otra enfermedad, y que con una cirugía se le podía volver a dar la oportunidad a esa persona de ver, como un milagro de la vida, volver a ver. Lo va a entender alguien que la ha perdido, algún diabético que tiene ese problema, o alguien que tenga algún glaucoma o tenga otra enfermedad que le provoque este problema y que no pueda ver y después tenga la oportunidad de recuperar su visión. Que eso, para la gente que lo ha vivido, tácitamente lo dice que es un milagro, una segunda oportunidad en su vida. Y muchos hondureños se fueron en aviones cubanos, fueron operados, algunos en La Habana, y los trajeron de vuelta. Entonces, si nosotros vemos el contexto ese, usted dice, pero ¿y qué de negativo tiene? Pero existen reglamentos, normas, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, que deben de cumplirse. Entonces, hay un reglamento del Colegio Médico que le establece hasta 3 meses deben de ser las brigadas extranjeras, internacionales. Y yo creo que si viene algún médico y trae alguna especialidad donde no hay en Honduras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no darle esa oportunidad? Cosa diferente es que, habiendo especialistas de un área, se haga a un lado el hondureño, porque es muy bueno, el médico hondureño es muy bueno, yo doy fe de ello. Es que aquí se trabaja con lo que hay, puedo decir. Y que usted desplace a un médico que necesita trabajar hondureño por alguien que venga de otro país. Me parece que eso no es correcto. Yo he escuchado con detenimiento, ¿verdad? No es amiga mía, pero yo trato de ser lo más equilibrado en dar alguna opinión. He escuchado que la única persona que se despidió era una colega que tenía un problema estrictamente disciplinario, según lo que dijo la secretaria de Estado en el despacho de salud. Eso lo escuché yo hace un par de días, que lo comentó en una casa de radio. Entonces, me parece que si eso es así y no se va a desplazar los médicos y se puede solicitar que se revise esta normativa y que además puedan presentar todas sus credenciales al colegio médico en base a la ley tal como lo establece, me parece que pues habría que considerarlo como una opción. Ahora, diferente es que no presenten nada y que algunas organizaciones no gubernamentales de algunos países de Europa e inclusive de México y algunos senadores han hablado acerca de que hay espías, de que, sí, que no es la gente indicada, sino que se ha infiltrado gente que no tiene nada que ver con la salud. Pero si es un médico, y yo le voy a poner 2 ejemplos. Yo me acuerdo muy bien de uno que vivía creo que en Tibucá, en una de las aldeas cercanas, uno de los municipios, aldeas muy lejanas, perdón. Me acuerdo que ahí llegó un médico cubano, que los que iban a servicio social no les gustaba y pedían cambio. Es que ese es el problema, esa es la gran crítica que se hace. Y esa es la bandera también se ha utilizado. Y es la que han utilizado. Esa es la que han utilizado. Entonces se quedó este médico y me dijo una vez la dueña del cuarto, doctor, mire, yo veo, me dice, a ellos no les dan dinero. Yo le he tenido, me dice, que darle tiempo, medio año, me dice, de que no me ha pagado el cuarto, pero yo cómo lo voy a sacar si yo veo que a cualquier hora que vengan a buscarlo él siempre atiende y él es bien amable. ¿Cómo yo lo voy a correr, doctor? Me dice. Le digo yo. Inclusive me dice, las vecinas me dice, le hacen comida y le dan, porque él es un médico noble y muchos de ellos se han casado con hondureñas. O al revés. Y se han quedado. Sí. A mí me contó la historia un amigo, que no puedo dar nombre, de que estaban una vez, el que los cuidaba se enfermó, porque tenían una casa donde los tenían a todos los brigadistas, entonces el que los cuidaba se enfermó. Entonces se fue a la carrera y se fue donde un amigo de una especialidad y le dijo, hermano, usted me tiene que ayudar porque yo no quiero volver, yo me quiero quedar aquí. Por favor, téngame, no sé cómo vamos a hacer. Y al final se quedó trabajando. Hay mucha gente noble. Y algunos de ellos
me acuerdo yo muy bien que se han quedado y más de algunos perdió la vida por lo del COVID. Entonces, y atendiendo hondureños. O sea que usted sí comparte la idea de que puedan... Donde no está la especialidad, por supuesto. Y yo le puedo dar ejemplos de 2 especialidades, seguro social, hospital y escuela, donde se requiere la especialidad. ¿Y deben ser pagados por el Estado o la OMS? Porque se había dicho que... Ese es otro problema. Lo que pasa es que el dinero no se lo dan a ellos. Es un pago directamente al gobierno. Al gobierno. Yo le estoy comentando de que lo que las mismas personas que le alquilaban un cuarto decían. Uno escucha cualquier cantidad de historias cuando tiene la oportunidad de compartir y de visitar en algunos municipios ahí del país. Entonces, no todo es malo y no todo hay por qué satanizarlo. Yo creo que para llevar la fiesta en paz hay que respetar las leyes, los reglamentos, y si la ley dice o establece el reglamento que puede estar hasta cierto tiempo, modifíquelo, póngase de acuerdo. Pero no que siempre el pueblo hondureño es el que paga los platos rotos después cuando existen confrontaciones y pleitos que son innecesarios. ¿En cuánto tiempo se hace una radiografía de X órganos? O sea, de pulmones para el caso. No, que el mejor estudio, una tomografía de tórax, por ejemplo. Bueno, ¿cuánto tiempo tarda? Me quiere decir, no, el tiempo que se está en hacer toda la tomografía es un espacio de 30 minutos. Ya. Vamos a hacer al retorno una radiografía del sector salud actualmente, del actual gobierno, de la actual administración. Al retorno. El doctor Mario Noé Villafranca, aspirante a la presidencia de la República por el partido Todos Somos Honduras. Doctor, una breve, esa vez sí tendría que ser una radiografía, pero no tomografía, sobre la situación de la salud en el país en este momento. Desde hace más de una década colapsó y no se le da prioridad a la prevención. Creen que la atención primaria en salud, inclusive algunas personas, colegas míos, yo los he escuchado, creen que es atender gripes tempranamente o diarreas tempranamente. La atención primaria en salud es educación sanitaria, promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Salud pública. Prevención de la enfermedad. Prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, ¿quién le habla de agua? En salud. Cuando usted le habla de salud, entonces usted imagina el top of mind, de los primeros 5 o 10, como usted lo quiera mencionar. Hospital, cirugía, bisturí, inyección, pastillas, agua, no azúcar. Alimentación. O sea, semáforo alimentario, que nosotros introdujimos uno ahí, quedó guardándolo. Ahí, el sueño de lo justo. El sueño de lo justo. Todavía está ahí. Ya se acabó. Entonces, son cuestiones que son fundamentales. Si yo le digo, fíjese, licenciado López, que 70% de las personas mayores de 50 años van a morir de enfermedades no infectocontagiosas y que tienen que ver con temas de esto. Entonces, ¿y cómo prevenimos lo del azúcar? ¿Cómo se puede prevenir el problema renal? ¿Quién lo educa? O sea, la vacunación, que es una sola, que es un tema de prevención con virus atenuado, es lo único que se hace. Dios tiene un presupuesto 5-1 de atención de enfermedad, de curación versus la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la educación sanitaria. Y todo esto se perdió de manera bien importante. No voy a hablar de nombres porque aquí la gente es bien sensible. Pero cuando muchos de los promotores serios, responsables en el área sanitaria, se metieron al área de conquistas sindicales, sí, laborales, entonces ahí... Por eso le hablaba, doctor, que no sé usted qué piensa, porque creo que países ahí nomás cercanos, como El Salvador, están penalizadas la huelga en el sector docente, en el sector educativo. No hay huelgas. O sea, le voy a poner un ejemplo. Yo diría que aquí debería aplicarse.
No solamente en el sector de educación, sino que en el sector de salud. De salud. Bueno, yo estoy de acuerdo 100%. Pero creo que lo más vital es el diálogo. Yo le puedo decir que no hay ninguna ley que, mientras yo estuve 17 años en San Felipe, en el departamento de oncología, pues le digo porque es el ejemplo que yo Sí. vi, ¿verdad? Un día se me acercó la que estaba de presidenta del colegio médico y me dice, usted tiene que apoyarnos. Ajá, le digo. No, me dice, que tengo 2 cirugías mañana. Tengo una de una cáncer de mama y tengo una paciente de un cáncer de ovario. Tengo que operarlos mañana. Le digo. Entonces, no, es que si usted los opera, usted trabaja, entonces usted está en contra del movimiento. Vamos a hacer algo, presidenta. Venga, acompáñenme. Entonces la llevé a la sala de cirugía de mujeres y le dije, en esta cama está la señora doña X. que es la que tiene un cáncer de mama, estadio 2A, y está en el momento justo, ya recibió tratamiento previo, y está la del cáncer de ovario, la que ya recibió quimioterapia y tengo que operarla, porque tengo que hacer una citorreducción secundaria. Entonces me le explica que por un tema de incremento salarial yo no la voy a operar el día de mañana. Y usted, que es la presidenta, se los explica. Entonces me quedo viendo muy incómoda. Entonces no es la manera de ser solidario con su gremio. Y se dio la vuelta y se fue. Y nosotros nos comprometimos que independientemente de cualquier huelga, nunca oncología se iba a parar. Y por lo menos el tiempo que yo estuve ahí, nunca en ninguna huelga nos paramos. Me está Siempre haciendo la trabajamos. tomografía, doctor. En el sector salud le pedí una radiografía. Yo sé que como es Y- fuerte también, ¿no? Es decir, y- y es el que ha estado más ligado. Sí, O sea, y en el tema de presupuesto, el el 80%, en algunos, es más, en algunos departamentos es casi el 90%, se va prácticamente casi todo a salarios. Y yo creo que... estamos hablando del presupuesto nacional, es Sí, decir, no, y, no del y presupuesto puntualmente, de salud. no, como me pidió el de salud, Sí. entonces, y ahí eso es un tema muy complejo, y los medicamentos, y el material médico quirúrgico. Entonces, creo que en el tema de financiación, financiamiento, en el tema de rectoría, en el tema de red hospitalaria, en el tema realmente de atención primaria en salud, se deben de hacer grandes reformas. Y creo que lo más importante, si a mí me tocara tomar una decisión, y lo tengo clarísimo, yo haría lo que hizo Canadá hace 50 años y Costa Rica hace 25 años. Yo seguiría esos pasos. La Secretaría de Salud la dejaría como el gran ente rector de las políticas de Estado en el tema sanitario. Y la red hospitalaria se la daría yo a la Seguridad Social, no se la daría yo a otro ente, ni la privatizaría. Y tendría la disponibilidad de hacer un aseguramiento público de todos los hondureños. Y poder ponerme de acuerdo para desarrollar un sistema en que se pueda integrar a la familia con un pago adicional y permitirle una pensión decorosa a todos los asegurados a través de una verdadera caja, ¿Cómo detener esa cantidad de migrantes, doctor? dando oportunidades de trabajo. Pero, ¿de dónde? Yo ya le he dicho, usted permite cuáles son las empresas que van a comenzar con de tal acción, de tal rubro, y les vamos a dar tanto tiempo, cuántos empleos me van a generar. Entonces usted puede comprometerse y decir, bueno, si yo voy a tener industria de esto, voy a tener maquilas de última generación tantas, voy a tener esto en el área de servicio, voy a tener esto en el tema de las estatales. Esto significa que yo puedo asegurarles por lo menos unas 20,000 personas hondureños por mes que les voy a dar empleo. Es factible, pues. Lo hacen otros países, porque Honduras no. Y mire, ve, ¿qué es la riqueza más grande que tiene Honduras? Porque aquí hay un tema bien importante, que es el desarrollo. Yo sí creo que la gran oportunidad de despegue que tiene Honduras, además de los recursos que tiene, el proyecto del ¿cómo es que se llama? De continuar con lo del canal seco y un ferrocarril interoceánico,
Me parece que empoderar a Honduras en el corazón del continente, en el tema aduanero, es importantísimo. Pero hay otros temas en los que se puede empoderar. Si usted logra llevar todo eso con seguridad va a haber el empleo suficiente, no para todos, pero sí para muchos hondureños. Sí, sí, porque fíjese que, bueno, el tema de migrantes, el tema de salud, el tema educativo, ¿cómo lo abordaría? Bueno, aquí hay dos temas bien importantes. Y voy a comenzar con una pregunta que nos vamos a contestar. ¿Cuántas veces cuando va a iniciar la universidad hay convocatorias para los padres de familia? Y para los centros asistenciales de primaria y de secundaria, ¿cuántas veces, no voy a dar nombres porque después dice que es que uno tiene un tema contra determinada institución o instituto? El problema es que todo ese anexo se perdió. Ahora, entonces, y será importante tener la opinión del padre de familia en la educación de los hijos. Será importante la capacitación real que tienen los maestros. ¿Quién los capacita? ¿Cómo se capacita? El plus, las instituciones realmente se están arreglando esas cantidades multimillonarias que se han aprobado en más de 2 décadas, referente a la restauración de los centros educativos. ¿Quién no mide? ¿Quién dice de los, pongamos un número, 1,000, 2,000, 5,000, que teníamos pendiente de reconstruir, hemos terminado 100% todos? ¿Quién audita? ¿Quién audita a los directores? ¿Quién audita a los maestros? ¿Cumplen los niños? O sea, ¿es suficiente la cantidad de... Yo no voy a hablar de la necesidad del hambre y de la merienda escolar, que me parece que es correcto, pero y cumplen los alumnos. ¿Será suficiente solo con que lleguen y los paso a un siguiente grado? O sea, ¿qué posición tiene la escolaridad de Honduras referente al mundo? De cómo ese niño que va de primaria a secundaria lo va a pasar a la universidad. ¿Qué oportunidad va a tener de empleo? Sabiendo que en su primaria le regalaron. Es que el mismo Estado ha orillado a que se privatice la educación por la falta de oportunidad, la falta de sostenimiento al docente mismo, la falta de una renovación de estudios. Todo eso más bien lo que permite, y esa falta y esa cantidad de huelgas que hay, la gente prefiere mejor buscar un poco más de fondos y decir, mejor lo pongo en un sector privado que quizás en el estatal. El estatal debería ser el mejor todavía sistema educativo del país. Doctor, nos estamos quedando ya sin tiempo ni siquiera para la radiografía. Espero que no sea ni la primera ni la última, porque han quedado varios temas ahí en el tintero, como el sector campesino, o sea, el sector... Sí, ¿cuántas universidades hay para los hijos de los campesinos, de los agricultores? Ni una. Y ya, para los hijos, mire, no lo estoy hablando yo, estoy hablando para los hijos de los agricultores. Sí, okay. Y del tema que le dije yo, la municipalización. Usted tiene que darle oportunidad y darle realmente independencia a los municipios. Bien. El doctor Mario Noé Villafranca, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.